La Voz de América presenta. Inusual terremoto sacude Nueva York y otros estados de la costa este de Estados Unidos. El presidente Biden visita Baltimore y promete ayuda para reconstruir puente derribado por un buque carguero. Israel asume graves errores en sus protocolos tras matar a 7 trabajadores humanitarios en un bombardeo. Y juez ordena a funcionarios fronterizos en California reubicar a menores migrantes en instalaciones seguras y sanitarias. Un inusual terremoto de magnitud 4,8 sacudió el noreste de Estados Unidos. Bienvenidos, El Mundo al Día comienza en Nueva York. Ronen Suark nos acompaña en directo. Ronen, ¿cómo fue este terremoto? ¿Cómo lo vivieron los neoyorquinos? Sabemos que esta es una región donde usualmente no se registran sismos. Cuéntanos. Totalmente de sorpresa, la verdad que veníamos con una mañana súper tranquila, con una temperatura habitual, hasta que 10:23, justamente un sismo, un temblor de 4,8, como tú decías, fue el que sacudió a todos los neoyorquinos, con algunos movimientos, por ahora con ninguna víctima fatal según la información. Único antecedente del año 2011, el epicentro fue en Virginia, en este caso el epicentro fue en una de las ciudades de New Jersey. En aquel momento fue de 5,8, pero hablábamos con justamente los neoyorquinos, con gente que ha vivido en esta mañana algo inusual. Lo que faltaba aquí en la ciudad de Nueva York sufrió un sismo. Así nos decía una de las personas con las que hablábamos, Alexis Arguindegui. Mira. La verdad que fue un momento muy desesperante para toda mi familia, ya que todo se empezó a mover hasta que se nos cayó un cuadro. La verdad no sabíamos qué estaba pasando, hasta que nos llegó la alerta que estaba diciendo que fue un sismo de 4,8. Fue una locura, un momento muy tenebroso, tanto para mí como para mi familia, vivir esto acá en la ciudad de Nueva York. Miedo, y justamente eso es un poco lo que cada una de las personas nos iba contando sobre esa experiencia que han tenido que vivir. Quien habló fue el alcalde en conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, que hasta el momento confirmó que no había víctimas en este caso. Escuchemos lo que decía en conferencia de prensa junto a sus secretarios. El lugar más seguro para los estudiantes creemos que sigue siendo la escuela. En este momento no tenemos reporte alguno de impacto importante a nuestra infraestructura ni de lesionados. Pero por supuesto, aún estamos evaluando la situación y seguiremos actualizando la información. En alerta y con vuelos demorados, eso también hay que decirlo. Muchos fueron justamente por prevención desviados a otros aeropuertos cercanos a la zona. Todavía hay demoras, algunos vuelos también han sido cancelados por todo este inconveniente, pero el alerta todavía continúa. Desde aquí de la ciudad de Nueva York vamos a seguir contándoles todo a través de La Voz de América. Gracias por esta actualización, Ronen Suark, corresponsal de La Voz de América en Nueva York. Bien, y cambiamos de información. El presidente Joe Biden visita hoy viernes la ciudad de Baltimore, donde dio personalmente o dará sus condolencias a familiares de los migrantes trabajadores que fallecieron tras el colapso del puente Francis Scott Key hace 10 días. Allí está Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué dijo el mandatario? Bueno, Yasmín, el evento terminó y el presidente Biden quiso reunirse, como tú dijiste, en privado con algunos familiares de los fallecidos para estar cerca de ellos, llorar con ellos, dijo, y darle toda la solidaridad y apoyo que necesiten. Homenajeó la contribución al país de las víctimas, recordando, por ejemplo, a Carlos Hernández, una de las víctimas, a través del mensaje que él había enviado a su novia antes del colapso, afirmando que estaban esperando que se secara el cemento. Biden dijo que ahora el país no descansará hasta que el cemento de un nuevo puente se seque. El presidente Joe Biden sobrevoló el área del colapsado puente Francis Scott Key de Baltimore, en el que trabajan las autoridades para remover los fragmentos de la estructura. La prioridad es normalizar las operaciones del puerto de mayor volumen de carga en Estados Unidos y del que dependen unas 8,000 personas en Baltimore. Vamos a mover cielo y tierra para reconstruir este puente lo más rápido humanamente posible, y lo haremos con los sindicatos, los trabajadores y el acero estadounidense.
La Casa Blanca le pidió autorización al Congreso para financiar completamente la reconstrucción del puente, al tiempo que le ha pedido a las grandes compañías del área afectadas por la caída del puente mantener a los empleados. Todos debemos dar un paso adelante. Amazon, Home Depot, Domino's Sugar y muchas otras empresas que dependen de este puerto y se han comprometido a mantener a los trabajadores en nómina por más tiempo. Las únicas víctimas mortales que dejó el colapso del puente fueron los 6 migrantes de México y Centroamérica, mientras trabajaban en la madrugada tapando los huecos del puente. Nunca olviden las contribuciones que estos hombres hicieron a esta ciudad. Vamos a seguir trabajando duro para recuperar a cada uno de ellos. No descansaremos. Además, Biden, Yasmín, aseguró que los responsables de esta tragedia pagarán. La intención ahora es reabrir pronto el puerto de Baltimore y dijo que para final de mayo un canal permanente de gran calado estará listo para uso comercial. Gracias, Jacopo, por el reporte. Y hoy fue publicada la investigación de las Fuerzas Armadas israelíes que mataron a 7 colaboradores de la ONG World Central Kitchen. En la pesquisa hallaron serias violaciones a sus protocolos por parte de sus uniformados, como nos reporta Julia Riera. El ejército israelí anunció este viernes a través de un comunicado el despido de 2 oficiales y la amonestación de otros 3 tras el ataque con drones en Gaza que mató a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, argumentando que habían manejado mal información crítica y violado las reglas de procedimiento. Y a solo horas de la conversación telefónica con el presidente Biden, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció la apertura de un paso para la entrada de ayuda humanitaria en Erez, al norte de la franja, y el puerto de Ashdod. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que estas medidas no son suficientes para satisfacer las demandas de la administración Biden de mejorar dramáticamente las condiciones humanitarias. A pesar de las importantes medidas que está adoptando Israel para permitir la llegada de asistencia a Gaza, los resultados sobre el terreno son lamentablemente insuficientes e inaceptables. El 100% de la población de Gaza conoce niveles agudos de inseguridad alimentaria. El 100% de la población necesita asistencia humanitaria. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el viernes una resolución pidiendo que Israel rinda cuentas por posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la franja de Gaza. Israel la calificó como un texto distorsionado. A raíz de esta tragedia, el gobierno israelí también informó a las Naciones Unidas de su intención de permitir un aumento sustancial de la ayuda mediterránea distribuida en Gaza. Espero sinceramente que estas intenciones anunciadas se materialicen rápida y eficazmente porque la situación en Gaza es absolutamente desesperada. Según la ONU, al menos 196 trabajadores humanitarios han muerto en la guerra de Israel contra Hamás en Gaza tras el ataque mortal del 7 de octubre por parte del grupo militante palestino. Julia Riera, Voz de América. El jefe del grupo armado libanés Hezbollah prometió venganza contra Israel por un ataque contra el consulado de Irán en la capital siria. Este viernes, el grupo miliciano envió un mensaje diciendo que el ataque al consulado marcó un punto de inflexión. En el incidente murieron 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, entre ellos un alto comandante de las fuerzas Quds, el general de brigada Mohammad Reza Zahedi. Una jueza federal ordenó brindar albergue seguro y limpio a niños migrantes en la frontera. La orden fue emitida ante denuncias de que los menores pernoctan en instalaciones inadecuadas al aire libre en el sur de California, a la espera de ser procesados por la patrulla fronteriza. Paula Díaz nos informa. Los niños migrantes que esperan en campamentos improvisados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para ser procesados por la patrulla fronteriza están bajo la custodia de la agencia federal y deben ser procesados rápidamente y llevarlos a instalaciones seguras e higiénicas, determinó un juez federal. La patrulla fronteriza el argumento de ellos era de que ellos no tenían control porque no habían procesado a estos inmigrantes. Hay que recordar de que ahorita en la frontera, cuando todos los centros de detención están llenos, han hecho campamentos afuera donde todavía los controla la patrulla fronteriza.
El caso se resolvió luego de que la jueza Rebeca Santana evaluara una demanda presentada por organizaciones en nombre de decenas de niños solos o acompañados que han llegado en los últimos meses a un campamento improvisado en Jacumba, California, a 72 millas al este de San Diego. El fallo viene a confirmar que antes que todo, antes de ser Estados Unidos, México, antes de ser gobierno y migrante, somos todos seres humanos. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó a nuestra solicitud de comentarios sobre la decisión de la jueza. En su decisión, la magistrada se basó en el Acuerdo Flores, que desde 1997 estableció estándares mínimos para el tratamiento, albergue y liberación de los niños inmigrantes detenidos y la entrega a sus padres o familiares. Paula Díaz, Voz de América. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos aumentó la extensión automática de ciertos permisos de empleo. La medida temporal fue autorizada por el gobierno Biden en un esfuerzo para descongestionar el sistema y reducir los tiempos de procesamiento de las autorizaciones de trabajo para la mayoría de las categorías. De esta manera, las tarjetas de trabajo se extendieron de 2 a 5 años para inmigrantes que reúnan ciertos requisitos. Y en el marco del operativo Estrella Solitaria, Texas ha arrestado a más de 1 millón de inmigrantes por cruzar irregularmente la frontera desde México. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen. Solamente así a la fuerza. Siguen llegando migrantes a Ciudad Juárez, México, con la intención de cruzar a El Paso, Texas. Sí, que hay que pelear con los del ejército. Esperar que nos abran porque o romper la malla para poder pasar. Pero las autoridades en Texas advierten a los migrantes sobre las consecuencias de cometer un delito estatal, como invasión a la propiedad privada o dañar barreras. Sí, entendemos que usted quiera venir a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero hay una forma más segura y humana de hacerlo, y es ir a un puerto de entrada. Estamos tratando de evitar que las personas crucen entre los puertos de entrada, porque sabemos que es muy peligroso y no queremos que los migrantes se encuentren en ese tipo de situaciones en las que tienen que arriesgar sus vidas para cruzar. Desde el lanzamiento del operativo Estrella Solitaria, el esfuerzo ha resultado en más de 506,000 detenciones de migrantes indocumentados y más de 41,000 arrestos criminales, incluyendo pandilleros de la MS-13 y del Tren de Aragua. No se sacan el chip de la cabeza, siempre van con la misma mentalidad. Son delincuentes, gente que tiene malas costumbres, malas mañas, salen de Venezuela y salen, no piensan en cambiar, sino que salen y piensan en seguir haciendo lo mismo. Algunos de los venezolanos que están aquí ahora están asociados con esta pandilla. Por supuesto que son tan violentos como la MS-13, cometiendo robos, asesinatos, agresiones sexuales, todo tipo de delitos. Así que cuando tienes esa afluencia, queremos prevenir que ese tipo de crímenes ocurran dentro del Estado, pero también dentro del país. Llegaron con la misma mentalidad, delinquiendo. Y por eso es que nos han cerrado las puertas en casi todas partes del mundo. Por la misma, porque por uno pagamos todo. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. La NASA designó a Torreón como sede mundial para ver el eclipse total de sol de este próximo lunes. ¿Cómo lo están tomando los pobladores de esta ciudad al norte de México? Luis Amatón nos cuenta. Uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes convertirán a Torreón, ciudad ubicada al norte de México, en uno de los puntos turísticos más importantes del mundo, luego de que la NASA la nombrara sede oficial para ver el eclipse de sol total este próximo lunes 8 de abril. ¿Qué tal, amigos? Pues es el eclipse más importante del siglo en México y estamos prácticamente listos. 4 minutos 10 segundos de oscuridad aquí en la comarca lagunera y pues estamos preparándonos con todo para la transmisión en vivo. David es camarógrafo y viene de San Francisco, California. Es una de las más de 100,000 personas que se espera se den cita para ver el fenómeno. En su caso, él llegó como parte del staff de la propia NASA. Oh, sí, disfruto mucho. Soy mi 4 eclipses. Y es que según datos de la Secretaría de Turismo del Estado, el eclipse, que tendrá una duración de 2 horas y media, ya logró llevar la ocupación hotelera de la zona al 100%, además de hacer que muchas casas particulares del Estado fueran rentadas a través de servicios de hospedaje por aplicación. Bueno, pues decirte que ya estamos listos, desde hace unos días ya está llegando turismo nacional, extranjero. Entonces, bueno, hemos tenido una gran afluencia desde el sábado se presentó después del Vía Crucis. Los preparativos no solo son a nivel infraestructura, también con la venta de lentes certificados para ver por 15 segundos el fenómeno estelar.
un artículo que también ya se está terminando. Aquí en el planetario ya estoy preparada para ver el próximo lunes 8 de abril el eclipse total de sol. 200 años tendrán que esperar los laguneros para volver a ver un fenómeno como el que se va a presentar el próximo lunes aquí en la comarca lagunera. 200 años de espera en donde se resume en 4 minutos 8 segundos. Es la oportunidad ideal para ver un eclipse en nuestro país. México se distingue y Coahuila lleva mano. Luisa Matón, Voz de América, Torreón, México. Al volver, avanza ley contra el fascismo en Venezuela. Otro mecanismo de control social. Después de la pausa, les contamos. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó recientemente en primera discusión el proyecto de la llamada Ley contra el Fascismo. Álvaro Algarra nos explica el alcance que podría tener esta legislación de ser aprobada. Durante los últimos 25 años, el gobierno venezolano ha acusado de fascistas a sectores opositores. Ahora ha dado lugar a un proyecto de ley que busca definir el fascismo y prohibirlo. Hemos pedido que se elimine cualquier forma de expresión, concepción político-ideológica que dé origen a este tipo de acciones y comportamientos. Pero ¿qué puede representar esa herramienta jurídica para los venezolanos? Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, considera que de ser aprobada la legislación, permitiría al gobierno endurecer su persecución contra opositores, periodistas y críticos. Se consideran fascistas prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con liberalismo, con conservadurismo moral. A partir de ahí, un medio de comunicación puede ser considerado fascista y se le puede quitar la licencia y los que transmiten esa comunicación pueden ser perseguidos. El abogado Joel García asegura que evidentemente la ley permite perseguir a la disidencia en un contexto electoral. Son leyes que en momentos electorales le van a beneficiar mucho porque ya vemos cómo una persona por una palabra, por un dicho, por un gesto, por un dibujo puede estar detenido. Diosdado Cabello, considerado por muchos como el segundo al mando en el chavismo, justificó el instrumento jurídico. ¿Quiénes están en desacuerdo contra una ley que castigue el fascismo? Los fascistas, es muy fácil determinarlo. El proyecto de ley, que consta de 30 artículos, fue aprobado por mayoría calificada y en los próximos días debe pasar a una segunda discusión en la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más de 429.000 ecuatorianos residentes en el exterior están habilitados para sufragar en el referendo del 21 de abril sobre seguridad. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta cómo avanza la organización de este nuevo proceso democrático. A poco más de 2 semanas para la próxima consulta popular, el Consejo Nacional Electoral acelera el paso para la entrega del material que se usará en el proceso, para el que se establecieron 3 circunscripciones en la que podrán sufragar 429.165 electores. La primera, Europa, Oceanía y Asia, con 261.000 electores. La segunda, Canadá y Estados Unidos, con 136.000 electores. Y la tercera, Latinoamérica, el Caribe y África, con 30.000 electores. El organismo electoral consideró para este proceso los conflictos armados que enfrentan Israel en la Franja de Gaza y Rusia con Ucrania. Además, las crisis políticas que enfrentan por separado Venezuela y Nicaragua. Confirmamos que solamente en Nicaragua no se realizará el proceso electoral. El CNE, conjuntamente con otros organismos como la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, también realiza una vigilancia más estricta del origen de los fondos que se usen para las campañas por el sí o por el no, en las 11 preguntas, y así reducir la posibilidad de que el crimen organizado se involucre. Y los informes que hemos recibido hasta la fecha de parte de la UAFE no ha habido alertas en las que nosotros tengamos que actuar inmediatamente. Entre las actividades que lleva adelante el CNE está previsto este fin de semana el inicio de la campaña por el sí y por el no. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Semana laboral de 4 días, pues más compañías se están sumando a esta iniciativa. Les contamos cómo lo hacen en el estado de Nevada. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. La economía estadounidense sigue fortaleciéndose. El más reciente informe del Departamento de Trabajo reportó este viernes que en marzo se crearon 303.000 puestos de trabajo. La cifra sugiere que el mercado laboral está en auge y que incluso está creando más puestos de trabajo mensualmente de los que se creaban antes de la pandemia. Estos empleos principalmente hacen parte de las industrias de la atención médica, gobierno y la hotelería. La tasa de desempleo, según este informe, cayó al 3,8% el mes pasado.
Y una semana laboral reducida comienza a ganar adeptos alrededor del mundo. Empresas en varios países han optado por reducir las horas laborales por semana en un intento por aumentar la productividad y retener su fuerza laboral. Desde Nevada, Adrián Arévalo nos cuenta cómo funciona para algunas compañías en ese estado. El principal argumento a favor de la reducción de días laborables por semana radica en la cantidad de estrés que enfrentan las familias estadounidenses. Empresas como Microsoft, Amazon, Carfax y Panasonic ofrecen a sus empleados jornadas semanales de 4 días y 32 horas, sin reducción de salario. Para los especialistas en recursos humanos, se trata de algo que va más allá de una tendencia pasajera. En el pasado se hablaba de que entre más trabajabas, más productivo eras. Y hoy las corrientes y los estudios desde la psicología organizacional y la misma psicología demuestran y refuerzan que es al contrario. Entre más horas tú estés operando en un mismo día, menor es tu capacidad de agregar valor. Y lo que estamos es un efecto contraproducente. La transición de 40 a 32 o 35 horas resulta más compleja para los pequeños negocios. Sin embargo, para muchos, la decisión no fue difícil de tomar tras ver los beneficios reportados por empresas de diferentes industrias y tamaños en varias partes del mundo. He visto esto especialmente en países escandinavos y les va muy bien con la felicidad y satisfacción en general, así que pensamos que esta es una excelente forma de darle a nuestra gente la capacidad de descansar y estar emocionados cada día que están en la oficina y saber que cada semana tienen un fin de semana de 3 días. Poder tener eso es algo especial. La discusión llegó recientemente al Congreso de los Estados Unidos, donde el senador Bernie Sanders propuso crear semanas laborales de 4 días en todo el país. Expertos aseguran que la pregunta no es si sucederá, sino cuándo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Bien, y recuerde que en nuestra página digital vozdeamerica.com usted tendrá acceso a las noticias más destacadas de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Solo debe escanear el código QR que está viendo en este momento en el extremo bajo de la pantalla para visitar nuestro portal web. Allí encontrará el especial de La Voz de América para las elecciones en Estados Unidos que se llama Voto Dividido. Nosotros hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva, tenemos más al volver. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Cerramos esta semana de información con la celebración del Día Nacional del Cuatro que hicieron los venezolanos. Cientos de músicos se reunieron en la Plaza Bolívar de Caracas para marcar este día, y qué mejor manera que con este instrumento de cuerda que caracteriza muy bien la cultura venezolana. De esta manera cerramos esta emisión. Soy Yasmín López, gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Recuerde que el lunes tenemos una nueva cita a esta misma hora. Donde nuestra ciudad se suscribe a los venezolanos. Día del Cuatro Nacional, Día Nacional del Cuatro. A ver, vamos a cantar a Mundo Barquisimeto, pues, para cerrar esto como debe ser. Posición 3, es igualito, ahí vamos. No.